Acá en Mentiras Verdaderas, haciéndonos cargo de lo que está ocurriendo en nuestro país, conversando, buscando propuestas, escuchando diversas voces. Usted sabe que esa es nuestra misión. Ya estaremos con nuestro panel habitual de noche de lunes, pero antes queremos conversar con el alcalde de Recoleta, Daniel Jaude, a quien ya lo tenemos ahí en la línea. Alcalde, buenas noches, gusto saludarlo. Muy buenas noches, Eduardo, y un saludo a todos y todas que nos están mirando esta noche. En primer lugar, quisiera preguntarle por la situación de Recoleta. Según el último informe, estaba dentro de las 6 comunas con mayor cantidad de contagios acá en la región metropolitana. ¿Cómo se está viviendo en este momento la situación ahí en su territorio? Estamos teniendo una situación muy compleja, derivada principalmente de lo tardío que fueron las medidas para contener la curva de contagios, ¿no? Una vez que la cuarentena entró en vigencia, hemos ido disminuyendo entre un 8-12% los casos vigentes y los nuevos contagios, pero como esto llegó tan tarde, ha sido más difícil poder administrar todo el impacto que la demora tuvo. Solo por poner así un punto de comparación, Temuco entró en cuarentena cuando tenía 132 casos, teniendo casi 400.000 habitantes. Y nosotros entramos en cuarentena cuando teníamos, con la mitad de habitantes que ellos, más de 600 casos. Entonces fue absolutamente asimétrico, y yo creo que ahí, como lo he denunciado en reiteradas oportunidades, hubo bastante discriminación y sesgo político en la toma de las decisiones. ¿Usted cree que la tardanza, la toma en conformidad, digamos, de hacer una cuarentena para Recoleta, pasa porque el alcalde sea quien es? A ver, yo no voy a hacer un juicio y eso lo tienen que responder los que toman las decisiones. Pero lo que yo comparo son los criterios. Entonces, cuando a ti te dan un criterio que es bastante exacto porque es un criterio matemático, tanto contagio, claro, o tanto incidencia por 100.000 habitantes, y tú te das cuenta que hay comunas, incluido Valparaíso, San Antonio, la comuna de Recoleta, que con creces superan esto y que todavía la decisión no se toma. Tú dices, bueno, pero ¿y cuál es la diferencia? No creo que suponga el exministro que el valor de la gente de Recoleta era menor que el valor de la gente de Las Condes o de Santiago, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a buscar, uno se encuentra con que lamentablemente lo único que podría hacer la diferencia es el sesgo político, ¿no? Yo por lo menos no tengo otra explicación, a menos que hubieran explicaciones mucho más rudas que esta, que fuera simple negligencia e incompetencia, ¿no? Y no saber leer los números cuando dicen lo mismo que en otras partes y se toman decisiones completamente distintas. ¿Qué es lo más difícil para Recoleta ahora que ya lleva semanas en cuarentena, en términos, no sé, de la cantidad de personas que viven en el mismo lugar, la necesidad de salir a trabajar, el comercio ambulante? A ver, nosotros éramos partidarios de las medidas más duras al principio de la pandemia, cuando la mayor parte de los casos estaba concentrado en la zona oriente, que es donde partió la pandemia. Y cuando todos los alcaldes y alcaldesas de Chile pedíamos cuarentena, incluso nacional, yo creo que hoy día este es el tema que hay que discutir, lo hacíamos porque sabíamos el riesgo que se corría si es que el virus llegaba a los sectores populares, porque nosotros sí teníamos conciencia de la pobreza y el hacinamiento que ahí se da. Lamentamos que la respuesta haya venido de un gobierno que no tiene conciencia y que vive en una burbuja, pero efectivamente hoy día lo más difícil es estar viviendo lo que vivimos, y sobre todo con la complejidad que tiene el que también por un sesgo absurdo, ¿no? Y por una cuestión absolutamente, uno podría decir, ¿cómo lo explico? Una cuestión absolutamente arbitraria. No entender el rol que jugaba y que podría haber jugado la atención primaria de salud en la pandemia, y haber salido a escudarse en un supuesto interés por resguardar el secreto de los pacientes para no entregarnos la información, ha terminado haciendo que muchos de nuestros vecinos se mueran en las casas sin que nadie se entere. Porque como era de esperar, y hoy día yo afortunadamente he escuchado al nuevo ministro de Salud, que al menos tiene clara conciencia de esto, el Ministerio y el Estado central y regional no tienen capacidad para hacer seguimiento de ellos, no tienen capacidad y nunca la han tenido para hacer la trazabilidad ellos. Nosotros se lo estábamos pidiendo hacerla nosotros cuando teníamos 1.500 casos en todo Chile. Ellos nos lo están entregando ahora después de su fracaso rotundo, cuando ya hay más de 170.000 casos, ¿no? Entonces yo creo que aquí hubo una serie de
errores inexcusables, negligencia. Yo lo lamento mucho porque estamos hoy día pasándolo bastante mal. También hoy día ya están superadas nuestras capacidades en la salud primaria. De todo lo que usted menciona, ¿qué cree que es lo que termina costándole el cargo al exministro Jaime Mañalich? En derecho se dice a confesión de parte, relevo de prueba. Yo creo que lo que le termina costando la salida al ministro Mañalich es lo que él reconoció ante todas las cámaras de Chile. Primero, que todas las premisas de las cuales él partió diseñando la estrategia y que nosotros no compartíamos terminaron cayéndose como un castillo de naipes, ¿no? Segundo, que estaba navegando en una suerte de oscuridad, es decir, que el ministro de Salud no sabía hacia dónde se dirigía ni tenía claro los objetivos. Yo quiero recordar aquí que él partió asumiendo el tema de la inmunidad de rebaño, diciéndole al presidente de la República, que además le cree absolutamente y es parte de la estrategia, que todos los chilenos nos teníamos que contagiar sin importar lo que hiciéramos o lo que dejáramos de hacer, apostando a una inmunidad de rebaño, que después también fue una de las premisas que se cayó como castillo de naipes cuando los estudios en el mundo empezaron a concluir que de todos los contagiados no tenían inmunidad más del 7% de aquellos, por lo tanto era una premisa burda. Y lo último, que yo creo que ya es cuando él mismo se pone la lápida, uno no sabe si con la intención de que lo sacaran, es cuando él mismo reconoce que no tenía conciencia de la pobreza y el hacinamiento que había en los sectores populares. O sea, estamos hablando de un ministro de salud en una etapa de crucial importancia. Entonces, uno mira al gobierno y dice, bueno, si el gobierno no tiene conciencia de aquello, y si toda la discusión que daban con los alcaldes se basaba en que no tenían conciencia de lo que nosotros les comunicábamos, o sea, no estamos hablando ya de tener diferencias políticas, no estamos hablando de confrontarnos efectivamente porque somos gobierno y oposición, sino que estamos hablando de efectivamente ni siquiera ser capaces de entender lo que nosotros le decíamos, porque no tenían conciencia de la situación que se vive en las comunas populares. Alcalde, usted aseguró en una entrevista que el autobombo del presidente Piñera y el ministro Mañalich alteraron la estrategia. Fue crítico de las cuarentenas, como lo acaba de repetir acá, estas cuarentenas dinámicas. También acusó textualmente, dijo, hubo manipulación corrupta y mañosa de los datos. ¿Cree que fue intencional o simplemente les quedó grande una situación tan multidimensional como esta crisis? No, yo creo que hubo una manipulación malintencionada para poder justificar sus verdaderos intereses que estaban más en el ámbito de cuidar la economía. Recordemos las frases célebres del ministro, como que, por ejemplo, en la región metropolitana no podían entrar en cuarentena más de 2 millones de personas simultáneamente porque eso podría afectar el funcionamiento de la economía. Tenemos claro entonces cuál era el objetivo, cuál era la preocupación fundamental, y por lo tanto, mientras todos los que veíamos los números, pero además no nos quedamos solo con lo que vemos, sino que analizamos los números, veíamos que cuando él decía, no, mira, la curva se ha mantenido en 300 casos diarios y ya llevábamos 500 y seguía diciendo lo mismo, o la tasa de positividad está en 8% y ya iban 16, uno ve que ahí sencillamente se le mintió a Chile, ¿no? ¿Y se le mintió a Chile con qué? Con tratar de seguir sosteniendo una estrategia, además con un autobombo bastante irresponsable y también un poco torpe, ¿eh? O sea, mira, si en el mundo hoy día hay un personaje que está catalogado y de consenso en el mundo entero como uno de los peores en manejar la pandemia, ¿no? Que es el presidente Trump de Estados Unidos. Y este gobierno sale a contar que lo llamó Trump para felicitarlos por la estrategia. La verdad que uno no sabe qué pensar. Si a mí me llamara el reconocido peor alcalde de todo el mundo, ¿no?, para felicitarme por mi estrategia, yo me quedaría callado y no lo contaría siquiera. O sea, también hay una torpeza bastante burda y eso es por esa intención permanente del presidente de autobombo, de decir que, por ejemplo, ya hemos visto, hay bastantes videos dando vuelta, esto de pasar de estamos súper preparados, nos empezamos a preparar en enero, estamos mejor que España a Italia, nadie podía estar preparado para esto, no sabíamos lo que se nos venía y nos quedó grande el poncho. Entonces, la verdad que uno, esto de que siempre lo que van a hacer es lo más grande de la historia, mira, aquí lo único que se le puede reconocer al gobierno, y yo se lo reconozco abiertamente, es el tremendo esfuerzo que han hecho en ampliar la capacidad del sistema de salud. Esto de ir incorporando sistemáticamente camas
¿no? Y de ir incorporando sistemáticamente ventiladores y tecnología, es una inversión tremenda y es un esfuerzo grande. Pero la verdad es que si esto no se hacía acompañado de la intención de eliminar la curva, como se hizo en Nueva Zelanda, no de administrarla, no de correr detrás de la pandemia, sino que de pararse frente a la pandemia, la verdad que toda la ampliación hoy día nuevamente está al límite. Y esa ampliación tampoco es infinita y es posible llevarla a cabo todo el tiempo. O sea, ya llevamos 4 meses de pandemia y ellos han alargado innecesariamente esto precisamente por considerar que todos nos teníamos que contagiar. O sea, le hago una pregunta un poco irónica. ¿Se imagina usted si Mañalich hubiera sido ministro de Salud de India o de China con 1.500 y con 1.300 millones de personas? En ningún país del mundo se ha llegado a contagiar en los peores, más del 20%, ¿no? Incorporados los probables y ese 80% asintomático. En la mayoría de los países bordea el 7%. Entonces, haber partido el diseño de la estrategia entre el presidente y el ministro, convencidos que todos nos teníamos que contagiar, era bajar los brazos y decir, ¿saben qué? Como todos nos tenemos que contagiar, esto hay que administrarlo para que trate de ser lento, sin entender que si salía a la zona oriente, nos íbamos a encontrar con lo que tenemos hoy día. Alcalde, ¿qué habría hecho usted distinto si usted hubiese dependido? ¿Dónde se hubiera notado en forma más evidente el cambio en la actitud, en el enfoque para enfrentar una pandemia que tiene componentes novedosos para muchas personas? A ver, yo escribí una columna el 28 de marzo, está en Radio Cooperativa, cualquiera la puede ver, y ahí yo planteaba que primero había que poner una cuarentena muy radical, precisamente para que tratar de contener los casos en la zona oriente donde habían nacido. Segundo, darle muchas más atribuciones y compartir toda la información con la salud primaria de los municipios y con los alcaldes, para que hubiéramos podido nosotros dedicarnos a hacer la trazabilidad, el seguimiento de los casos contagiados y poder acompañar de tal manera que tuviéramos una capacidad de respuesta más rápida, porque el Ministerio, por más que lo diga e intente hacerlo, no tiene la capacidad operativa. De hecho, hoy día, por más que las cajas, el presidente intente decir que las está entregando él, las cajas las están entregando los municipios. El nivel central y el nivel regional no tienen capacidad para hacerlo. Sin la capacidad operativa y el dispositivo logístico de los municipios, ellos no pueden hacerlo porque somos nosotros los que estamos aquí. Entonces, esta arrogancia de partir tratando de negarle la posibilidad a la salud primaria y acusándonos más encima de que lo estábamos incitando casi al delito fue un error garrafal, ¿no? Y lo tercero, haber hecho un esfuerzo fiscal desde un comienzo de tal manera que la gente pudiera quedarse en la casa tranquila para poder enfrentar esto, ¿no? Y eso no solo cuidar la salud, porque ahí tú cuidas la salud y la economía. Nueva Zelanda empezó a abrir la economía completa a la 8ª semana porque controlaron el virus y lo erradicaron. No sé si a la 8ª o a la 10ª, pero nosotros ya vamos a cumplir 16 semanas y efectivamente todavía estamos subiendo en la curva con la cantidad de contagio y con la cantidad de muertes. Entonces yo creo que ahí el esfuerzo fiscal, que hasta el día de hoy sigue siendo bastante mezquino y que además nos da luces de que efectivamente se haya cambiado la estrategia en términos de seguir intentando contener el gasto fiscal, seguir intentando no cobrarle el impuesto a los súper ricos para poder tener 6.000 millones adicionales, seguir no queriendo ocupar los fondos que tenemos en el Fondo de Estabilización Social y Económica o en el fondo, o por qué no echarle recursos a los 4.500 millones de pesos que tiene hoy día el Ejército, o por qué no echar mano a dinero hay. El tema es que no se quiere efectivamente salir a hacer la inversión, y yo le quiero decir que 12.000 millones de dólares para enfrentar la pandemia y la reactivación es absolutamente insuficiente. Solo un detalle, el Fondo Monetario, las organizaciones internacionales han hablado de salir a endeudarse hasta en un 10% del PIB. Nosotros todavía no llegamos al 5%, que es la deuda que además traemos de arrastre, y todo se ha querido hacer con una mezquindad tan grande que ahí están los pilares de lo que habríamos hecho distinto, no solo yo creo que todos los alcaldes y alcaldesas de Chile, los colegios profesionales, todos los que les salieron a decir, oiga, lo están haciendo mal, y además con un último error que quiero poner de manifiesto. Cuando uno cita a los expertos, uno tiene que tener dos precauciones básicas. Primero, citar a expertos de todas las tendencias dentro de la ciencia, porque igual que en la política, en la ciencia también hay tendencias, ¿no? Entonces, cuando uno cita solo a los expertos que le dicen lo que uno quiere escuchar,
termina cometiendo errores porque es parte del autobombo. Es como cuando uno hace mala teoría en ciencias sociales. Uno define una tesis, entonces después escoge solo los ejemplos que le dan razón a la tesis y después termina haciendo una conclusión que dice, vieron que nuestra tesis era cierta, y efectivamente eso te lleva a un error. Y aquí lo que se hizo, y además vuelvo a decir, a confesión de parte, relevo de prueba, cuando el ministro entrante parte diciendo, no, mira, esta es una nueva etapa en donde hay que escuchar las opiniones divergentes, te está reconociendo que en la etapa anterior no se escuchó a nadie que le dijera algo contrario a lo que ellos querían escuchar. Ahí particularmente, antes de conocer su opinión sobre el nuevo ministro, particularmente usted tuvo un desencuentro con el ministro saliente cuando usted anuncia que van a importar un medicamento y él dice, ese medicamento no sirve. ¿Se refiere a eso? O sea, me refiero a denegar atención y denegar el uso de tratamientos en todo el mundo porque él no lo quería hacer. Aquí hay que partir de una discusión que es absolutamente médica, Eduardo. Cuando uno tiene enfrente, y esto está hasta en el Tratado Médico de Avicena, que es lo que funda la ciencia moderna en medicina, ¿no? Una enfermedad que no conoce, uno se dedica a atacar los síntomas porque no conoce las causas. Y cuando tú atacas los síntomas, tienes que atacarlos ¿con qué? Con los medicamentos que hay disponibles para atacar los mismos síntomas en otras enfermedades similares, de tal manera de poder intentarlo. Pero aquí cuando algunos con mucha arrogancia parten diciendo, oye, no, mira, no podemos ocupar nada que no tenga evidencia científica afirme, entonces quieren esperar 2 años para que se hagan todos los análisis, todos los estudios que sean concluyentes, estén aprobados en publicaciones científicas recontra conocidas en el mundo. Entonces, mientras llegue eso, estos 2 años no tratamos a nadie porque no hay certeza. Bueno, la verdad es que en la medida que se fueron avanzando los casos en todo el mundo, se demostró que la interferona efectivamente al fortalecimiento de los interferones, que son elementos de la capacidad inmune nativa que tienen los seres humanos. Pero te voy a decir algo más grave. Un laboratorio ruso le ofreció cicloferón al ministerio, a través de una carta, donarlo. Y ellos le respondieron que no, porque no estábamos ocupando interferón en Chile. Bueno, el cicloferón no son interferón, es un medicamento completamente distinto, ¿no? Que sirve para fortalecer los interferones nativos de los seres humanos, que no es interferón, ¿no? Y sin embargo la respuesta fue como si le hubieran estado ofreciendo interferón. O sea, ni siquiera el ministerio se enteró de lo que los rusos le estaban ofreciendo. Y hoy día nosotros se lo vamos a poner a disposición porque tenemos ya tramitada una donación de empresas y laboratorios rusos de medicamentos que ya se están ocupando de manera exitosa, ¿no? Y también estamos viendo la posibilidad de importar el primer medicamento certificado para COVID que hay hoy día en el mercado, que es un medicamento ruso, y vamos a hacer todo lo posible por seguir colaborando, pero para poder colaborar tiene que haber alguien del otro lado que quiera escuchar. Ahora, yo he visto el cambio de relato, el cambio de actitud, además el distinto conocimiento que tiene sobre el rol de la salud primaria del nuevo ministro, y tenemos alguna expectativa. Yo soy muy consciente de que aquí lo importante no es el cambio de nombre, es el cambio de la estrategia. Y yo espero en los próximos días que tengamos la suerte de ver un cambio radical en la estrategia, porque acá han muerto miles de chilenos por la negligencia y la irresponsabilidad de un gobierno. De todas maneras, ya esta mañana se nota un ánimo distinto, al menos en el ánimo o en la forma en que se comunica por parte del nuevo ministro Enrique París, cuando él dice que se va a abrir a la colaboración, cuando se va a entregar más información. Usted también había dicho que le parecía buen nombre el de la ministra Carla Rubilar, como lo dijo en la radio Futuro hace un par de semanas, cuando el alcalde Codina había mencionado a Carla Rubilar. ¿Le hubiera gustado más ella que el ministro París? No, mira, yo lo que dije ahí era que yo tenía una buena impresión de la ministra Rubilar, de que era una persona mucho más dialogante que el ministro que teníamos en ese entonces, pero que yo no le daba consejo al presidente porque no comparto los criterios con los cuales el presidente escoge a sus colaboradores. Si uno mira lo que le ha pasado en el Ministerio de la Mujer, en donde en sus oportunidades ha escogido a gente que no tiene nada de experiencia, ningún interés, y que no comprende las demandas del mundo de la mujer, que ha dado nacimiento al ministerio, uno la verdad que no entiende por qué gente que no tiene ninguna experiencia ni interés, y que nunca ha trabajado, que nunca ha escrito, que nunca ha estudiado sobre los temas, llega a puestos tan relevantes.
Entonces la verdad que yo no me atrevería a darle una recomendación a este presidente porque partimos de una escala valórica completamente distinta. Usted en esa misma entrevista dice que a la luz de esos hechos se pregunta si está capacitado o no para gobernar. No sé, yo por lo menos le puedo decir lo que es mi experiencia. Yo acá en la municipalidad me rodeo de directores que tienen experiencia en las materias en las que trabajan, que tienen además conocimiento y expertise, pero que además tienen capacidad de diálogo y de entender que la especialización destructiva que nos planteó el método científico durante la primera mitad y parte de la segunda mitad del siglo XX ya está en el pasado, y que hoy día, si no hay comprensión global de los fenómenos y no hay miradas diversas de los fenómenos, es incapaz, uno es incapaz de abordarlo. Entonces ahí hay una diferencia bastante grande entre esto. Y vuelvo a decirlo, cuando un gobierno se cierra a recibir colaboración, nosotros no solo le ofrecimos el interferón, le ofrecimos las camas clínicas que compraron a cerca de 1.800.000 pesos, a cerca de 510.000 pesos, porque nosotros las importamos de los mismos proveedores, pero sin intermediarios y sin ponerle utilidad. ¿No? Nos pusimos a disposición para hacer la trazabilidad de un comienzo. También llevando por el camino de la incitación al delito. Entonces siempre hubo una arrogancia tan grande que yo, mire, debo decirle que tengo la misma impresión que usted sobre la primera aparición pública del ministro, pero yo ya aprendí hace rato, uno es lo que hace, no lo que dice. Entonces vamos a ver cuáles son las acciones que se acometen para cambiar la estrategia y no solo los discursos. Alcalde, hablemos de este acuerdo económico. El Partido Comunista, y usted dijo que el Partido Comunista no participaba de estas negociaciones de acuerdo con la Comisión de Hacienda porque esto se tenía que ver en el Parlamento. Finalmente se logra este acuerdo que va a llevar 100.000 pesos por persona hasta un grupo de cuatro y otra serie de iniciativas con la participación del Partido Socialista, el PPD, la Democracia Cristiana, se sale el Partido Radical, se sale también parte del Frente Amplio. Cuando aparece el Partido Comunista negándose a conversar con el gobierno de una situación que es necesaria, más allá de los alcances que ésta logre tener o dimensionar, ¿no queda a la opinión pública la sensación de que el Partido Comunista no tiene interés de ser parte de la solución y se queda solamente en la crítica? Eduardo, yo no soy quien para darle ni consejo ni retrucarlo a usted porque usted es un estupendo conductor, pero yo le pediría que no reprodujera las cosas que trata de instalar, sobre todo los medios de derecha en nuestro país, porque el Partido Comunista conversa todos los días con el gobierno. Y el Parlamento lleva el nombre del Parlamento porque es el lugar donde se parlamenta y donde se gana tiempo discutiendo lo que hay que discutir. Cuando el gobierno pretende capitalizar acuerdos que deben darse en el Parlamento con fines políticos, ¿no? Sin dar su brazo a torcer, e invita a mesas que terminan en nada. Yo le quiero recordar que este gobierno ha llamado 5 veces acuerdos nacionales que finalmente se han diluido, han quedado en nada. ¿Por qué? Porque al final igual lo que tiene que hacer es hacer su pega. ¿Y cuál es su pega? Hacer las leyes y mandarlas. El gobierno tenía, antes de este acuerdo, todas las propuestas de las distintas oposiciones, de los distintos colegios gremiales y de las distintas organizaciones sociales y políticas sobre la mesa. Podría haber diseñado la estrategia, pero yo le quiero decir, hay que recordar algo. Estamos de nuevo discutiendo, vamos a entrar de nuevo a discutir en el Congreso el ingreso familiar de emergencia. ¿Sabe por qué? Porque el que se aprobó hace un mes, que era completamente insuficiente, que era escalonado a la baja, todos le dijimos al gobierno que no lo hiciera así y lo hizo igual. Aprobó algo que sabía que era insuficiente y por lo tanto está teniendo que volver a asumir su error, volviendo a hacer la tramitación de nuevo y más encima metiendo cosas que no son de la urgencia de las personas que están enfrentando la pandemia. Nosotros no estamos para prestarnos para operaciones comunicacionales de este presidente, ¿no? Ni para tratar de que nos extorsionen obligándonos a aprobar un ingreso familiar de emergencia que es urgente, amarrado a descuentos de los impuestos de los ricos o a depreciaciones aceleradas o a una serie de cosas que nos querían imponer. Y nosotros decimos, mire, estamos dispuestos a conversar. Yo converso todos los días con la Seremi, con el intendente. El mismo día que nombraron al ministro París, le entregamos, le mandé un mensaje, le mandé varios mensajes por diversos motivos, pidiendo la reunión para hacerle todos los ofrecimientos que tenemos, pero nosotros ocupamos las vías, los canales formales y las vías establecidas para poder conversar. Entonces, ¿los votos del Partido Comunista eventualmente para estos 13 proyectos de ley estarán o no estarán?
Vamos a evaluar cada uno de los proyectos en su mérito y los que nos parezcan correctos los vamos a aprobar, sin duda, y los que no nos parezcan correctos no vamos a tener por qué aprobarlo. Yo le pregunto a usted, ¿por qué aprobar una inversión de 12.000 millones de dólares que es absolutamente mezquina cuando efectivamente este país tiene muchos más recursos que esos para enfrentar de verdad la pandemia? Quisimos negociar. Todo el mundo le está pidiendo al gobierno que apoye y que apruebe el impuesto a los súper ricos. ¿Usted cree que el gobierno se ha abierto a incorporar una medida que es absolutamente transversal en toda la oposición? No, porque está cuidando la riqueza, porque es un incumbente, porque él no se quiere subir el impuesto a él mismo ni a su familia, ¿no? O sea, recordemos que aquí no estamos ante un gobierno que sea la bandera de la ética en esto, porque recuerde que LATAM le acaba de devolver a la familia Piñera un préstamo justo antes de declararse en quiebra, o sea, con información privilegiada logró que le pagaran a él antes que a los otros acreedores una deuda de una empresa que era de él además. Y lo del ingreso familiar de emergencia en particular, que es como una inyección directa de recursos, que es mejor que lo que había. Va en el camino correcto, es lo que le dijo toda la oposición cuando aprobó el primero, esto cuando le recomendaba a la gente comer poco el primer mes, menos el segundo y casi nada el tercero, y todos le dijimos que no podía ser así. Hoy día lo está corrigiendo, pero yo quiero decirle algo. La línea de la pobreza no está fijada, no por los comunistas en nuestro país, está fijada por todos los estudios técnicos que dicen que la línea de la pobreza se sitúa en un umbral. Y el gobierno acaba de aprobar algo que solo cubre el 80% del gasto necesario para superar la línea de la pobreza. O sea, nuevamente nos molesta y no estamos de acuerdo con que el gobierno apruebe cosas que sabe técnicamente que son insuficientes, porque eso va a obligar a la gente a seguir saliendo de sus casas para poder superar la pandemia, porque no tienen cómo resolver todas sus necesidades. Entonces, ahora, a mí me parece entendiendo eso, muy negligente. Sí, pero entendiendo eso y considerando que probablemente todos estos recursos van a seguir siendo insuficientes porque esto da para largo, ¿el Partido Comunista votará a favor de este proyecto de ley del IFE por las personas? O sea, yo creo que nosotros vamos a saber poner las necesidades urgentes de las personas por sobre nuestras posiciones como partido, como lo hemos hecho toda la vida. Lamentamos que el gobierno no sea capaz de hacerlo. Estamos conversando con el alcalde Daniel Jadwe, estamos hablando a propósito del paquete de medidas económicas que fue anunciado durante el día de ayer y que forman parte de este acuerdo que se consiguió con parte de la oposición. También está el tema de las cajas con mercadería. Usted ha dicho que las criticó, de hecho decía que eran bastante indignas, sobre todo por la figuración que se hacía con las cajas. ¿Cuál podría ser una manera más directa, ¿no?, de llevar ayuda a aquellos que no pudiendo ir a trabajar necesitan comer? A ver, yo solo hacer una mención. Yo partí agradeciendo el esfuerzo porque ayuda a la familia de Recoleta. Sin embargo, igual las critiqué porque me parece muy indigno y me parece muy poco eficiente y eficaz. Yo quiero decirle que el costo del dispositivo logístico que hemos tenido que poner todos en movimiento en todas las comunas de Chile, en donde esto se está desarrollando, hubiera servido para llegar a la línea de la pobreza en el ingreso familiar de emergencia. Que además, como el esfuerzo es tan grande, nos hemos demorado muchas semanas y hay gente que todavía sigue esperando una cosa que está planteada hace mucho tiempo, porque las cajas hay que prepararlas, hay que distribuirlas, y esta meta que se había propuesto el mismo intendente ya salió a decir que iba a ser imposible lograrla porque es entender mal las cosas, porque además es ineficiente y es ineficaz porque podría habérsele depositado esta misma cantidad de recursos en las cuentas corrientes de la gente, haberle dispuesto al Banco Estado que le abriera cuentas a quienes no tenían, para que ellos pudieran ir a comprar en los locales de los barrios, en sus cadenas de abastecimiento habituales, y no tener que comprarle 1.000 millones de pesos al único ser que ha sacado dentro de las cadenas de abastecimiento de comida, ¿no? Una tremenda tajada de esta pandemia. El dueño de los supermercados, ¿no?, Pullman, se ha llevado más de 1.000 millones de pesos, en vez de eso haberlo repartido entre los negocios de barrio que hoy día están agonizando. ¿Por qué? Porque la plata no les llegó, sino que les llegó una caja comprada a muchas gentes muy cercanas al gobierno. Entonces, eso también le pone un manto de duda a el verdadero objetivo del gobierno, ¿no? Y yo creo que hay economistas, incluso de su sector, que le advirtieron de esto, alcaldes de su sector,
que le advirtieron de esto y que están haciendo todo lo contrario y que opinan lo mismo de nosotros y no son comunistas. Dicen, no, mira, hubiera sido mucho más eficaz y eficiente que la plata les llegara, que ellos definieran lo que comprar y dónde comprarlo, ¿no? Y que más encima de eso permitiera redistribuir un poco la riqueza que esta pandemia, los recursos que esta pandemia le ha obligado al gobierno a utilizar. Los que defendían las cajas decían que era básicamente para evitar que la gente saliera, por eso le llevaban los productos directos hasta su hogar. Mire, créame que repartirla es igualmente peligroso en contagio, ¿no? La gente y los funcionarios y funcionarias de los municipios, a quienes les damos además las gracias por el tremendo esfuerzo que están haciendo, están también en riesgo, entonces son también seres humanos y han tenido que entrar a CITES con gente en condiciones de hacinamiento bárbaro. O sea, yo creo que aquí la verdad es que las colas que ha logrado conformar el gobierno para ir a los supermercados, para ir al banco, para ir a todo lo que hace, demuestran que eso es sencillamente una excusa para tratar de justificar lo injustificable. Todos han coincidido en que un esfuerzo que podría haber sido loable fue hecho de mala manera y además con algo que es un poquito vergonzoso. O sea, yo recuerdo esta imagen de la primera dama con docenas de periodistas acompañándole para que alguien le diera las gracias. A mí me parece... Usted habló un poco reñido con la ética. Usted habló de proselitismo y cohecho, incluso por la carta que acompaña las cajas. Así es, porque además, mire, yo esto se lo digo como alcalde. ¿Por qué? A nosotros la Contraloría nos habría reparado si nosotros hubiéramos puesto una carta firmada por el alcalde. ¿Qué nos habría dicho el Contralor? Que se lo ha dicho a cientos de alcaldes más de una vez. Usted no puede poner su nombre porque la plata no es suya, es del municipio. Usted tiene que reconocer además la participación de que esto lo aprueba el Consejo, que lo haya aprobado. No puede ocupar los fondos públicos para hacer campaña personal, ¿no? Y por lo tanto esto está absolutamente reñido con las buenas prácticas de probidad y de transparencia en el ámbito de lo público. Alcalde, usted también ha sido crítico a esta idea que circula que se puedan utilizar vía una reforma constitucional para que los cotizantes de la AFP puedan retirar un máximo del 10% de sus ahorros. ¿Usted no está muy de acuerdo con esa idea? No, porque yo creo que está dentro de la forma en cómo lo entiende el gobierno y el modelo, que quieren que los trabajadores finalmente paguen con sus propias platas la crisis, ¿no? Esto de pagar la protección del empleo con uso de sus ahorros para la cesantía. Es parte de lo mismo. Entonces yo solo estaría dispuesto a que retiraran el 10% de la AFP siempre y cuando, como lo ha pedido Unidad Social y todos los que conforman Chile Digno hoy día a través del pliego popular, siempre y cuando eso lo devolviera al Estado en el tiempo, ¿no? Y que fuera sencillamente una utilización de esos recursos, pero con cargo a un impuesto a los súper ricos. Yo he propuesto, a diferencia de aquello, que nosotros le aumentemos y le pongamos un impuesto temporal a las utilidades de las AFP, que son multimillonarias, ¿no? Y que podrían ser ocupadas efectivamente para pasar la pandemia. Se le preguntaba esto del 10% porque lo ponía en la misma línea de Sergio Melnik, y ya yo estoy diciendo el planeta se está cayendo. Entonces, porque si el alcalde Jadwe y Sergio Melnik están de acuerdo en algo, yo creo que algo está pasando en el mundo, pero veo que la diferencia está en la propuesta posterior. O sea, claramente esto es lo mismo que hablar, por ejemplo, de la renta básica universal. Los neoliberales de tomo y lomo, ¿no? Y además los cómplices de la dictadura que impusieron el neoliberalismo en nuestro país, como Sergio Melnik, los cómplices pasivos, como les llamaría el presidente Piñera, son partidarios de una renta básica universal, como la planteaba Friedman, en términos de que la renta universal sirviera para eliminar el Estado y que nadie tuviera que asegurar ningún derecho social. En cambio, la renta básica universal que proponemos la gente de izquierda es una renta básica universal para complementar los derechos sociales que deben asegurar el Estado siempre. Y por lo tanto, yo creo que hay una confusión ahí en pensar que por ventura yo pudiera tener algún acuerdo con el cómplice pasivo de la dictadura y de la ocupación ilegal israelí en Palestina, don Sergio Melnik. No, jamás tendría un acuerdo con él. Oiga, alcalde, sobre lo mismo, usted habla del impuesto súper rico. Ha habido voces en diversas columnas que critican este tipo de impuestos tan específicos porque desincentivan finalmente la inversión o el ahorro, porque dicen el súper rico va a terminar llevándose la plata a otro lado. A ver, aquí hay dos cosas que hay que esclarecer. Primero,
los súper ricos saben que en la mayoría de los países tendrían que pagar más impuestos que en Chile por hacer las mismas actividades que hacen acá, ¿no? Sobre todo en países desarrollados. Ahora, salvo que estemos hablando de que se quieran llevar sus plata a paraísos fiscales para evadir impuestos y efectivamente hacer lo que en nuestro país se conoce como delito, digamos. Entre ellos ha sido condenado y ha sido muchas veces condenado y tratado con mucha dureza, incluso por el mismo presidente de la República, cuyos familiares también tienen fondos allá, y otros ex candidatos presidenciales. Entonces, si me está hablando de eso, la verdad es que no, yo le hablo y le hago un llamado a los grandes empresarios de este país, pero a los que quieren Chile, a los que creen en un proyecto nacional de desarrollo, porque yo le quiero decir algo: con el impuesto a los súper ricos no va a haber ningún súper rico que baje su nivel de vida. No se van a tener que dejar de dar las vacaciones que se dan, ni comprarse lo que se compran, ni van a comer menos. No, nada, no les estamos pidiendo que hagan exactamente ningún esfuerzo. Sencillamente que hagan una contribución con parte de esa riqueza que acumulan a partir de las condiciones que nuestro país les genera con sus trabajadores y trabajadoras, para que la gente sufra menos y tenga dignidad, es decir, tenga el mismo derecho a ser felices que ellos tanto defienden para ellos. Alcalde, a la TAM hay que ir al rescate, considerando lo estratégica, según se ha dicho, que es su función en nuestro país. Nosotros siempre nos hemos abierto a ir al rescate de las grandes empresas, siempre y cuando nos quedemos con parte de la propiedad de ellas. No creemos en un rescate como lo hicieron la dictadura militar con la derecha, cuando salieron a salvar a la banca con la plata de todos los chilenos, ¿no? Y después la banca, con el salvataje de los chilenos, le cobra impuestos usureros a los mismos chilenos que le prestaron y que los salvaron en tiempos de vacas flacas. ¿Por qué quiero decirle esto? Porque efectivamente uno de los argumentos que ha ocupado siempre el capital es que tienen derecho a sacar la utilidad que sacan del proceso productivo, porque ellos asumen el riesgo del negocio. No obstante, cada vez que nosotros vemos llegar a los negocios el riesgo propio del negocio, nunca lo hemos visto asumir con la riqueza acumulada el riesgo del negocio. Le pongo el caso de la agricultura, ¿no? Cuando los agricultores siguen pagando impuestos por renta presunta, a pesar de que hoy día hay condiciones para que tuviéramos la contabilidad al dedillo y pagaran el impuesto que hay que pagar, ¿no? Cuando les llega la mosca a la fruta, créame, o la sequía, que ellos no enfrentan la sequía ni la mosca a la fruta con la riqueza acumulada, con la excusa de haber asumido los riesgos del negocio. Van donde Papito Estado a golpearle la puerta para pedirle que, con la plata de todos los chilenos, ¿no?, le erradique la mosca de la fruta, o le construya los embalses, o le asegure el agua de una u otra manera. Lo mismo pasa con los forestales. Años ganando mucha plata en el negocio forestal, cargando los bosques con más carga de fuego de la que ellos mismos pueden administrar, en el riesgo de su negocio. Y cuando hay un incendio forestal, van corriendo donde Papito Estado, para que Papito Estado, con la plata de todos los chilenos, vaya y le apague el incendio forestal que ellos generan con su mal manejo de su propio negocio. Entonces, ¿cuándo va a llegar el minuto que ellos asuman el riesgo y justifiquen las grandes utilidades que tienen? Como esto no se puede hacer en el minuto, nosotros decimos, bueno, hay que poner un impuesto a los súper ricos, de tal manera de que el Estado tenga los recursos para asumir esos riesgos sin sacarle la plata a todos los chilenos y ni debilitar los derechos sociales que los chilenos deben tener asegurados para proteger y para seguir cuidando la gran riqueza que en este país no es poca. El presidente lo sabe, además. Alcalde, tenemos que hacer una pausa, pero quiero dejar planteado al menos 3 temas para el próximo bloque. Uno, primero, encuesta Pulso Ciudadano en preferencias presidenciales, Joaquín Lavín 16,3, luego viene usted, Daniel Jadwe, con un 5,4, incluso superando a la expresidenta Michelle Bachelet. ¿Le gustaría ser presidente de la República? Eso por un lado. Me gustaría que habláramos también de la situación del alcalde Lavín en esta residencia sanitaria, y también de otros temas más junto a usted. Hacemos la pausa, ¿le parece? Y ya regresamos. O sea, 16,3 para Joaquín Lavín, luego viene usted con un 5,4. ¿Le gustaría ser presidente de la República, Daniel Jadwe? La verdad, Eduardo, me lo han preguntado cientos de veces y siempre respondo lo mismo. Aquí no se trata de gustitos personales. Yo valoro profundamente que la gente reconozca en la gestión de Recoleta una gestión centrada en el ser humano, centrada en nuestro pueblo y en sus necesidades, y que eso hoy día nos tenga apareciendo en muchas encuestas.
pero yo desconfío profundamente de aquellos que se andan promoviendo solos para ser presidente de la República o de aquellos que afirman ser los mejor preparados para gobernar. Yo creo que los liderazgos no los define uno, los define la gente, los define la ciudadanía. Nuestro partido ya ha dicho que va a llevar un candidato o candidata a las próximas elecciones presidenciales y yo creo que si la gente hace su parte de este, entre comillas, trabajo y hace sentir que realmente están disponibles y quieren tener un presidente o presidenta que transforme y que se la juegue de verdad por transformar nuestro país, lo van a tener que hacer sentir. Y si ellos lo hacen sentir, el Partido Comunista y todos los militantes del Partido Comunista, hombres y mujeres, vamos a estar a disposición de ese proyecto y de lo que la ciudadanía quiera. Pero nosotros no vamos a entrar solo a la moneda. Si entramos a la moneda, vamos a entrar con los ciudadanos y las ciudadanas que quieran transformar Chile, y ellos son los que deben tener la palabra hoy y los que van a tener la palabra más adelante. ¿Qué le parece la irrupción política de Isquia Siches? Es una irrupción interesante, está muy marcada por el manejo de la pandemia y por el cargo que la doctora Isquia Siches ocupa hoy día como presidenta del Colegio Médico, un colegio que tiene mucho que decir y que también ha sido maltratado no solo por el gobierno, sino que además por el exministro de Salud, y yo espero que con el actual ministro de Salud, que también hay que reconocerlo, cometió un error garrafal en la relación con la doctora hace un par de meses, sepa establecer un diálogo fluido, pero además beneficioso para los chilenos y las chilenas, con el Colegio Médico con su actual presidente. Yo sé que le he preguntado varias veces eso de si le gusta ser presidente, se lo he preguntado aquí en conversación, pero dije en una de esas, lo pillo volando bajo y me dice, sí, Eduardo, tenía tantas ganas, pero veo que no fue el caso. Mira, Eduardo, yo te voy a ser honesto, nunca ha estado en mis pretensiones. Si uno le pregunta a mi hija, que lo más importante en mi vida, ella les podría contar que siempre su papá lo que quería hacer era alcalde de Recoleta, pero yo no le quito el bulto a las responsabilidades que la ciudadanía nos quiera poner por delante, pero eso lo tiene que decir la ciudadanía. No es algo que me gusta a mí, pero definitivamente es un desafío maravilloso, pero es la ciudadanía y el pueblo quien va a definir dónde esté yo en los próximos años en la política. Su colega y, no sé si amigo, Joaquín Lavín, está en una residencia sanitaria. Se le ha criticado el hecho que haya mostrado, que haya sido portada de lunes. Esto viene sumado a sus participaciones masivas en los matinales. ¿Qué le parece eso, que haya mostrado su estadía en ese lugar? Mira, yo no voy a hablar de esta debilidad que tiene por los medios de comunicación el alcalde de Las Condes. Yo más bien le quiero hacer un emplazamiento al gobierno. Si este gobierno que está manejando el tema de la residencia le ha asegurado al alcalde de Las Condes una residencia sanitaria para asegurar la salud de él y de los familiares cercanos con los que vive, no arriesgándole a contagiarnos, me parece bien, ¿no? El tema es que debe hacerlo al menos con todos los chilenos que tengan menos condiciones que el alcalde de Las Condes para vivir la cuarentena en condiciones óptimas en sus casas con sus familias. Si no es así, somete a un riesgo grande al alcalde, que alguna gente salga a pensar que esto es un show mediático, que ha querido hacer de la pandemia un reality y que además no sigue poniendo algunas convicciones o intereses personales por sobre el real manejo de la pandemia. Recordemos que él protagonizó, fue uno de los protagonistas principales del retorno seguro cuando trató de abrir el Apumanque, ¿no? Y lo tuvo que cerrar al día siguiente porque era parte de la estrategia del gobierno de retorno seguro, de la nueva normalidad, y se equivocó rotundamente y puso en jaque la salud de las personas, ¿no? Haciendo un experimento social. Yo creo que Chile no está para ese tipo de actitudes. Yo espero que el gobierno le asegure residencia sanitaria a todos aquellos que lo necesiten, condiciones que el alcalde de Las Condes para pasar la cuarentena de manera segura. Alcalde, nos quedan 2 minutos, le quiero plantear el último gran tema, porque el 17 de mayo Mega hizo un reportaje a propósito de hechos de eventual corrupción por un tema de luminarias, donde le pidieron la participación al municipio de Recoleta. Dijeron que sí, pero después dijeron que no, porque solo mencionaban Recoleta y no otros municipios donde también estaba involucrada esta compañía. Después, días atrás, hubo un incidente en otro canal, en televisión, en el matinal, donde hay un desencuentro ahí con la conductora. ¿Cree que existe algo en contra suya, que hay algún antecedente que demuestre que hay una suerte de orden de ponerlo en menos tiempo, de silenciarlo o de atosigarlo comunicacionalmente, alcalde?
Bueno, claramente yo he visto una actitud distinta de varios periodistas cuando entrevistan a otros actores políticos, y cuando me entrevistan a mí, y eso no solo lo he visto yo, sino que lo ha visto toda la gente que reacciona en las redes planteándolo, ¿no? Pero además hay una línea editorial que sí nos ha preocupado y que la hemos denunciado. En el caso que usted plantea de las luminarias, el canal que lo hace con abierta mala intención, primero, nos quiere meter a nosotros en el tema y solo llama al alcalde de Recoleta para que salga, y no llama al alcalde de Lavín, o al alcalde de Puente Alto, o al alcalde de Colina, o al alcalde, o sea, ninguno de los alcaldes de derecha querían entrevistarlo teniendo la misma empresa, pero además en condiciones bastante distintas. Nosotros somos la única empresa que adjudicamos al oferente más barato. El alcalde de Las Condes y otros alcaldes, creo que con el alcalde de Puente Alto también adjudicó al más barato. Todos los otros tenían 7, 8, 11 ofertas más baratas y le adjudican una oferta más cara. Y sin embargo el canal malintencionadamente, que además mezclando peras con manzana, porque usted imagínese un canal que quiere hablar de corrupción, que lo quiere involucrar, y que compara un contrato que tiene la misma, una cantidad similar, ¿no?, de 3 meses con un contrato de 10 años. Y dicen, mira, son iguales, sin mencionar que tienen distintos servicios, que tienen distintos plazos. Entonces yo efectivamente hace mucho tiempo que vengo denunciando, escribí una columna sobre los medios de comunicación y la corrupción, porque cuando un medio de comunicación que tiene el fin de informar se dedica a desinformar y quiere construir realidades sin tener fundamentos, mintiendo además, imagínense que el periodista llega a decir que en Recoleta no hay orden de compra. Bueno, la ignorancia es muy brutal, porque cuando uno licita no hay órdenes de compra. Hay adjudicaciones, que no es lo mismo que una orden de compra. Y efectivamente yo creo que ahí cometen un error que además ha quedado al descubierto en numerosas oportunidades ya. Pero hay que recordarlo, los medios tienen dueños. Y desde que se creó la imprenta en el mundo, la libertad de expresión ha estado referida exclusivamente a lo que piensa el dueño de la imprenta. De más está decir, solo piense usted cuántos periodistas han sido sacados de este tipo de programas y de los canales simplemente por haber hablado de manera más objetiva respecto de la Revolución de Octubre, de lo que algunos llaman el estallido social en Chile. Nos olvidamos de Stingo, de Jürgensen y de muchos otros que fueron eliminados de la pantalla, como Mónica González, reemplazada por la exministra de Educación. Todos conocemos su posición. Entonces, para nadie es hoy día algo desconocido, ¿no?, de que los medios de comunicación tienen posición política. Responde a la posición política de sus dueños, que hay una concentración brutal en la propiedad de los medios, en la derecha económica, que hoy día tiene una integración con el poder político para poner por sobre la otra figura las figuras que les interesan a ellos. Alcalde, muchas gracias por conversar esta noche con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Eduardo, por el espacio, además por, vuelvo a decirlo, el respeto y la tranquilidad con la cual hemos podido conversar, que no es lo que pasa en otros programas. Sí, igual esta entrevista no salió al aire, no se preocupe. Buenas noches, alcalde, muchas gracias. Muy bien. Buenas noches. El alcalde de